mañana continuamos con nuestra cobertura en equipo desde el Medio Oriente. Israel le está dando 24 horas a la ONU para que se evacúe a más de 1 millón de habitantes de la zona norte de la Franja de Gaza. Esto en el 8º día de guerra entre Israel y Hamás, que ha dejado a miles de muertos en ambos lados. Hacemos contacto de inmediato a Israel con nuestro compañero Pablo Monsalvo. Buenos días, Pablo. ¿Qué se vive en estos momentos? Gracias, buenos días. Un ultimátum que está muy vigente desde primera hora de hoy al alba. Israel dio tan solo 24 horas para que la mitad de la población de la Franja de Gaza, estamos hablando de 1.100.000 personas, se desplacen desde el norte hacia el sur de ese territorio. La Organización Mundial de la Salud dijo que esto es simplemente imposible, que hay muchísimos pacientes en estados críticos en muchos de los hospitales que están ya funcionando sin electricidad y sin medicina, que no se pueden sacar a la calle para desplazar. Además, la falta de combustible hace que no haya vehículos disponibles para mover a esta enorme cantidad de gente. Muchos son ancianos, muchos tienen problemas de discapacidad, de desplazamiento, niños, bebés recién nacidos. Básicamente, la respuesta que le está dando la Organización de las Naciones Unidas a Israel es que el ultimátum que ellos dan y el pedido que están haciendo de evacuación de la mitad de la población de un lugar a otro es inviable. Además, otro punto, ¿a dónde se va a mover toda esa gente? Va a quedar a la intemperie. No tienen viviendas ni lugares para acoger a un número tan grande de más de 1 millón de personas. No está claro si el gobierno israelí hace este anuncio porque va finalmente a comenzar con la tan temida incursión terrestre o si va a llevar a cabo bombardeos por aire mucho más intensos y masivos de los que estamos viendo. Esta es la palabra de un portavoz del ejército de este país. This evacuation is for your own safety. You will be able to return to Gaza City only when another announcement permitting it is made. That there are civilians here whom are not our enemy and we do not want to target them. We are asking them to evacuate so that we will be able to continue to strike military targets belonging to Hamas in the Gaza Strip. En medio de una presión que no para de crecer en esta zona, en el día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Amán, la capital de Jordania, con el líder palestino Mahmoud Abbas. Abbas le pidió a Blinken que Estados Unidos interceda para que Israel detenga esta contraofensiva, esta represalia después de los sanguinarios atentados terroristas. Por otro lado, Blinken le pide ayuda para que Palestina interceda con la agrupación terrorista Hamas y se liberen los que se estiman 130 secuestrados rehenes que mantiene esta agrupación terrorista. No se ha llegado a ningún acuerdo, ha sido una reunión bastante tensa porque Estados Unidos y la autoridad palestina en los últimos años no han estado en la mejor de las sintonías en las relaciones bilaterales. Sin embargo, se vieron cara a cara, muchos destacan la importancia de este encuentro. Pablo, regresando a la crisis humanitaria que podría estar ocurriendo en Gaza, si este 1 millón de personas no se mueven, ¿qué consecuencias podrían haber? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo podrían moverse hacia el sur, ya que no hay gasolina? Exacto. Su vida estaría a riesgo, como lo está hoy por hoy, la verdad. Para ser sinceros, hoy por hoy los testimonios de las personas que se encuentran en el interior de la franja es que no hay un solo centímetro cuadrado de ese pequeño territorio en el cual uno pueda estar a salvo. Una de las posibilidades es caminando. Esta franja tiene una extensión muy pequeña de poco más de 30 kilómetros, unas 20 millas. El problema es que no todas las condiciones, no todas las personas están en condiciones de caminar 5, 6, 7, 8 horas. Y la otra pregunta es, ¿a dónde se van a poner a salvo una vez que lleguen al sur? Van a estar en la calle. Ustedes se imaginen, en un territorio tan pequeño, sin agua, sin alimentos, la gente está realmente agotada, no pueden dormir porque las bombas caen día y noche, tener que hacer un desplazamiento tan grande. Es una de las principales preocupaciones porque no se ponen de acuerdo los distintos países involucrados en abrir un corredor humanitario. Egipto, que es el único país fuera de Israel que tiene un paso fronterizo entre la Franja de Gaza y su país, no le está permitiendo evacuar a todos los palestinos que quieran escaparse. Y no se entiende el porqué de eso. No quiere una invasión de palestinos en su territorio, pero al mismo tiempo Israel presiona a Egipto para que no lo haga porque dice, si se van los civiles, se me pueden mezclar y escapar los terroristas que son nuestro blanco. La situación es realmente muy, pero muy compleja y muy delicada y hay cientos de miles de vidas en peligro. Regreso a estudios. Muchísimas gracias, Pablo. Cientos de miles de vidas y de personas inocentes que están en medio de este conflicto. Gracias por tu reporte desde Israel.
Escuchen esto, por favor. Están en alerta los departamentos de policía de las principales ciudades de los Estados Unidos. El Capitolio, los edificios federales y estatales, las escuelas y las sinagogas en Estados Unidos hoy amanecen con el doble de seguridad. Edwin Pitti está en la capital de este país, en Washington, D.C., y nos tiene toda la información. Edwin, buenos días. Cuéntanos, por favor, ¿a qué se debe esto? Paulina, tenemos que hablar de otros puntos también que son de suma importancia. Por ejemplo, se han dado varias protestas, debo decir, en ciudades como Nueva York, donde le han incrementado la cantidad de horas a los policías a 12 horas. Esa es la cantidad de horas que estarían trabajando. Le eliminaron las vacaciones absolutamente a todos para que puedan estar en las calles patrullando y muy pendientes de todo lo que pasa. En otras universidades, por ejemplo en Columbia, se dieron grandes enfrentamientos entre estudiantes pro Israel y también estudiantes que son pro palestinas. Ahí la policía tuvo que intervenir para asegurar que no hubiese ningún tipo de problema. Pero lo que ha llamado poderosamente la atención, Pau, fue lo que ocurrió en la Universidad de Harvard, donde un grupo de estudiantes pro Palestina firmaron un comunicado culpando a Israel de todo el tema de la violencia. Eso ha llevado a una gran cantidad de presidentes de compañías a exigirle a la universidad que publique el nombre de estos estudiantes para nunca contratarlos. Así están las cosas a esta hora de la mañana, Pau. Edwin, ¿qué otras medidas de seguridad se están tomando ahí donde te encuentras, en Washington, D.C.? Sí, la seguridad, Paulina, sin duda alguna está aumentando, no solamente con lo que te acabo de comentar, con estas cercas que rodean al edificio del Capitolio, sino también en los aeropuertos que rodean a Washington, D.C. La policía del Capitolio está trabajando en conjunto con agencias de inteligencia a nivel federal y le han enviado una nota a los miembros del Congreso dándoles a conocer que al momento que se vayan a sus distritos por el fin de semana hay más presencia policial en los aeropuertos y le están diciendo que si necesitan alguna escolta o seguridad adicional, que la solicitan, porque no van a escatimar en cuanto a los recursos para garantizar la seguridad de todos los miembros del Congreso. Soy Edwin Pitti reportando desde las afueras del Capitolio. Pau, vuelvo contigo al estudio con más de La Voz de la Mañana. Edwin, muchísimas gracias por el reporte. Un fuerte abrazo. Cambiamos de tema. Crisis en el Capitolio tras el retiro del congresista Steve Scalise, quien estaba nominado para ser el próximo presidente de la Cámara, pero no pudo conseguir los votos necesarios. Desde la sala de redacción, Lorraine Cáceres nos tiene más información. Buenos días, Lorraine. ¿Esto es una maldición del viernes 13 o de todo el mes de octubre que luce tenebroso en cuestión de política? Lindsay, es una verdadera crisis en Washington. La Cámara Baja está paralizada. Ya son 10 días sin un presidente. El jueves el líder de la mayoría, Steve Scalise, de Luisiana, se retiró inesperadamente después de ser elegido como el nominado el miércoles. Pero el jueves durante el día no logró recaudar los 217 votos que necesitaba para quedarse con el puesto. 16 republicanos votaron en su contra, y es que a pesar de su experiencia, a muchos le preocupa su capacidad física para hacer el trabajo, ya que el congresista está batallando una extraña forma de cáncer. Vamos a escuchar lo que dijo Scalise sobre la situación y la división que hay en el partido, especialmente después de que se pasó todo el jueves reuniéndose con aquellos que votaron en su contra y no pudo convencerlos. I just share with my colleagues that I'm withdrawing my name as a candidate for the Speaker designee. If you look at over the last few weeks, if you look at where our conference is, there's still work to be done. Our conference still has to come together and is not there. There are still some people that have their own agendas. El candidato ahora es Jim Jordan de Ohio, quien originalmente era uno de los candidatos. Él anoche no quiso reaccionar ante la noticia de que Scalise se había retirado de la nominación. Muchos en la Cámara opinan que se le debería dar la oportunidad a Jordan, y fuentes aseguran que él estará haciendo lo posible para que eso suceda. Hoy se estarán llevando a cabo reuniones importantes a puerta cerrada en el Capitolio, donde se determinará cuál será el próximo paso en este proceso que sin lugar a duda no tiene precedentes. Jim Jordan si no se queda con la nominación, estamos a la expectativa de conocer los nuevos candidatos, algo que por supuesto extiende aún más este proceso caótico, así que podrían pasar muchas semanas, varias semanas antes de que sepamos quién será el próximo presidente de la Cámara. Un congresista comentó anoche que con la división que estamos viendo en el partido, ni siquiera Jesucristo podría ganar los 217 votos necesarios, así que eso es
un gran ejemplo de qué tan dividido está el partido. Increíble.